Muy buenos días, amigas, amigos, seguidores de redes sociales de Informativo Legal, el empoderamiento de las mujeres y acceso a una vida libre de violencia. Estamos con la diputada con licencia de la 75 legislatura, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, que nos hagas una invitación. Bueno, invitarles a que se vengan a seguir esta conferencia a través de las redes sociales y bueno, aprender un poquito de lo que representa la historia de la lucha de las mujeres. Un ratito vamos a estar aquí en la universidad, por supuesto, atendiendo esta dinámica de compartir información y compartir conocimiento. Que nos des un pequeño avance cortito. Bueno, va a ser un poquito hablar de esta historia de la lucha de las mujeres, de la lucha y la reivindicación de los derechos y obviamente una plataforma que nos permite el desarrollo pleno de una sociedad. Gracias, muy amable. De nada, a las órdenes. Bien, pues ya escucharon a la diputada con licencia, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, que está a punto de iniciar con esta conferencia intitulada El empoderamiento de las mujeres y acceso a una vida libre de violencia. Vemos allá, acá está la visitadora de los derechos humanos. Vamos a aprovechar la presencia de ella. Hola, visitadora, buenos días. Pues que nos comente esta participación de ustedes para ver esta conferencia. Pues recibimos la invitación, muy agradecidos por asistir a esta conferencia y pues vamos a escuchar el tema. Gracias. Gracias. Bueno, pues ya escucharon. Empoderamiento de las mujeres y acceso a una vida libre de violencia. En el marco de la Semana Académica y Cultural UNICLA 2022, comentarles que pues, esta semana es un parteaguas en retomar las actividades extraacadémicas y extracurriculares para el fortalecimiento de su preparación profesional. Tengo el gusto de presentar a nuestros invitados especiales que nos acompañan en este día. Nos honra con su presencia la vicepresidente de Cámara Nacional de Comercio, Rosy Núñez Ángel. Agradecemos también muchísimo la presencia de la visitadora regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la licenciada Irma Bermúdez Bocanegra. Agradecemos también muchísimo la presencia de los medios de comunicación que nos acompañan en este día, Informativo Legal, 20.1, Turiferario, La Claqueta y la Agencia de Comunicación Institucional Américas Media y de ABC de Michoacán. Muchas gracias. Y sin más preámbulos, cedo el uso de la voz a nuestra ponente del día de hoy. Les presento a la licenciada Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez. Muchas gracias a todos, gracias por generar espacios de reflexión y espacios que nos permiten compartir un poco de estos datos que nos ayudan a construir una idea, construir una información respecto a los procesos que han vivido los derechos humanos, no solamente en el contexto de una lucha, no solamente en el contexto de una época, sino de manera histórica, pues todos estos acontecimientos. Agradecerle, por supuesto, a Ali la invitación que nos hacen, a la directora de la universidad, el poder generar estos espacios, pero además el compartir de la información que es necesaria para poder atender esta dimensión. Agradecerles, por supuesto, a la licenciada Irma, a la licenciada Rosy, que están aquí con nosotros y que esto nos ayuda un poco más a extender la dinámica de la información y a precisar muchos de los datos que son necesarios e interesantes que a ustedes, a su edad, en su formación y en la construcción de lo que representa un proceso social, es importante que sepan, pero además es importante que reflexionen acerca de lo que está sucediendo. Actualmente soy secretaria del Migrante, un área sumamente compleja y delicada por las condiciones y la infraestructura que tiene una dependencia con la responsabilidad de las atribuciones que les voy a ir mencionando durante la plática y que representa pues este trabajo también organizado con el gobierno federal y el gobierno del estado. La Secretaría del Migrante es una instancia que atiende el hecho de las familias que son migrantes. Si hacemos un recuento de las condiciones de sus familias, de las condiciones de cada uno de ustedes, casi todos tenemos un familiar, un conocido o un amigo que es migrante. Y en esto depara también la discusión y el análisis del tema de los derechos humanos, es decir, del contexto en el que viven las mujeres, el contexto en el que viven los hombres
y las sumas de las violencias o las sumas de las vulnerabilidades que tenemos en este sistema. Agradecerles entonces por su asistencia y bueno, vamos a hacer que la plática, la dinámica de entender esta lucha feminista, la lucha de las mujeres, la lucha de los derechos humanos, se construya también con la experiencia y la opinión de cada uno de ustedes y podamos pues tener un contexto más amplio de lo que representa la información de la reivindicación de los derechos humanos y por sobre todo el tema de la reivindicación de los derechos de las mujeres. Nos hicieron favor de pasarles unas hojitas, de pasarles unos años y les vamos a pedir que cuando vayamos nombrando un poco de la información en particular de esta fecha o de este año, se vayan poniendo acá adelante los que traen esa hojita en orden cronológico, justo para entender la dinámica del avance de los derechos de las mujeres en esta historia, en esta vida y en esta participación que nos tocó atender. El tema de los derechos humanos entonces viene a representar una reforma necesaria, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. En el 2011, que fue la gran reforma a nuestra Constitución, donde empieza a haber una dinámica muy específica acerca de los derechos humanos, es que empezamos a priorizar información y es que empezamos a diferenciar cuáles son esas debilidades y cuáles son esos aciertos que ha tenido la lucha en nuestro país, en las diferentes etapas, en los diferentes espacios. En el 2011 se hace una gran reforma donde se empieza a hablar en particular de los derechos humanos, donde nuestra Constitución empieza a sufrir modificaciones y se empieza a hablar de estos derechos de primera generación, de segunda generación y derechos humanos que están atendiéndose de manera directa y los necesitamos identificar de manera inmediata en nuestra vida cotidiana. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a una vivienda digna, que esto nos lleva a entender y a comprender la importancia que tiene la cero discriminación y la igualdad de oportunidades. Mientras se haga una reflexión acerca de la igualdad de las oportunidades, es que vamos a estar confirmando que el Estado es protector de derechos humanos, que el Estado es responsable de garantizar los derechos humanos. En el contexto educativo, se ha hablado ya en esta estructura a partir del 2011, que estamos hablando ya entonces de 10 años que de manera reiterada se está hablando de los derechos humanos en nuestro país. En 10 años tenemos que estar construyendo un modelo educativo que cumpla justo con estas debilidades de la diferencia de circunstancias que tiene un niño de una comunidad, un niño con condiciones económicas precarias, un niño con condiciones económicas mejores, y en esto es donde depara el análisis y la diferencia de las acciones que se tienen que realizar. En este contexto de la participación de la reforma que se hizo en el 2011, tanto los diputados federales como los senadores construyen entonces una columna vertebral de lo que son los derechos humanos en nuestro país y por supuesto aquí en Michoacán en la modificación también a la Constitución local. Es aquí donde tenemos que generar el trabajo y el compromiso de reafirmar toda la historia en la que hemos transitado respecto al tema relacionado con los derechos humanos. Y en particular y aprovechando el marco del Día Internacional de las Mujeres, es momento de precisar algunas circunstancias de las cuales hemos estado luchando de manera constante, hemos estado luchando de manera que se pueda hacer visible esta dificultad por la que han atravesado y transitado las mujeres y que por supuesto nos ayuda a entender la dinámica general del Estado y la dinámica y la particularidad que tiene el posicionamiento de las mujeres como sujeto transformador de una sociedad. Y entonces aquí es donde vamos a aprovechar la información que tenemos relacionada con este proceso histórico y con esta información relacionada a qué es lo que ha pasado con los derechos de las mujeres. Aquí entonces establecemos que en nuestro artículo número 2, en nuestros primeros artículos de la Constitución, nos habla a detalle y creo que sería muy interesante que en la reflexión y en la formación que ustedes tienen se tome como base un documento que es importante que tengamos presente, que es nuestra Constitución. Mientras no conozcamos nuestros derechos, muy poco vamos a poder hacer para incidir en la modificación y en la reforma de cada uno de ellos y que nos permita entonces
ser partícipes de la evolución y ser partícipes del desarrollo social en el que estamos inmiscuidos cada uno de nosotros. Muchas veces en estos documentos nos aislamos, no los reconocemos como necesarios, pero parte de lo que ustedes van a realizar en un futuro cercano, que es su participación en la sociedad, en las diferentes carreras, especialidades o sus habilidades que vayan a atender frente a una instancia, es necesario conocer nuestros derechos y conocer en particular un asunto relacionado con este proceso histórico. Y bueno, entonces nos vamos a ir a 1789. ¿Sí está 1789? A ver, vente para acá, 1789. Por acá, vente. Bueno, en 1789 es donde se atiende, en el marco de una revolución, se atiende este proceso de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Por primera ocasión se instala esta mención y se construye una reivindicación de los derechos del hombre y del ciudadano. En este contexto es cuando empieza a generarse diferentes complicaciones respecto a una revolución que se enorgullece de hablar de libertad, de igualdad y de democracia. Fueron las tres palabras que identifican este proceso revolucionario en Europa y que habla de tres palabras claves: libertad, igualdad y democracia. Pero en 1789, cuando se hace la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, justo excluyen los derechos de las mujeres. En 1789 solamente se habla en esta declaración internacional, una declaración que está trazada sobre el eje del hombre y sobre el eje de los varones. El reconocimiento de la ciudadanía sobre las mujeres en 1789 no existe como tal. Por eso es importante que esta fecha no la perdamos. Antes de esa fecha, lo que sucede es la revolución de ideas respecto a lo que representa la mujer frente al concepto de la ciudadanía. En 1791, que es cuando se hace una precisión por Olympia de Gauss, no sé si esté 1791. En 1791, ¿cuántos años pasaron entre 1789? Esa suma está fácil. ¿Cuántos años son? ¿2 o 3? Dos añitos. De 1789, que se genera la Declaración de los Derechos del Hombre y los Derechos de la Ciudadanía, para 1791, Olympia justifica y somete a discusión la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, justo por entender que estaban ausentes en la revolución y que estaban ausentes en la Declaración de Libertad, Igualdad y Democracia. Al momento en el que ella manifiesta esta situación relacionada con los derechos de las mujeres, es que en 1789, en la Declaración del Hombre, ella justifica y presiona políticamente para que exista la declaración. Por eso cuando ella presenta en 1791 la Declaración de la Mujer y la Ciudadana, lo hace como sátira de decir, justo cuando ustedes reclaman libertad, igualdad y democracia, faltan los derechos de las mujeres. Y por eso en 1793, no sé si está 1793, pero en 1793, ella en 1971 declara los derechos de la mujer y la ciudadana. Y en 1973, creo que no lo puse, a ella la mandan a la guillotina.
justo a la guillotina, porque no es posible que ella ponga por delante de los derechos del hombre y del ciudadano los derechos de las mujeres. Entonces, va a la guillotina con esta observación de que no puede adelantarse a procesos sociales. Ella, Olimpia, justifica que las mujeres tienen las mismas condiciones naturales, las mismas condiciones, capacidades y habilidades para el desarrollo dentro de una sociedad. En 1731, no sé si está 1731, ¿no está? Bueno, no vino 1731. Desde 1731 es que empieza un proceso donde algunas, muy pocas mujeres inician a hablar de lo que representan los derechos y la reivindicación de los derechos de las mujeres. Y es aquí donde empieza a hablarse de una manera horizontal de los derechos humanos. En 1791, que ese sí debe de estar. Sí está, 1791. Perdón, es en la misma fecha en la que se genera la de Olimpia, es que empieza a hablarse de la dignidad humana como un derecho humano, y es donde empieza a hablarse de la dignidad de la sociedad. Es decir, al considerarse los mismos derechos de la mujer, potencializas las condiciones y desarrollo social, potencializas las condiciones y el desarrollo de las mujeres en una sociedad. En 1792 es cuando se escribe, esa debe de estar por ahí, sí está 1792, es cuando se genera un documento, un libro que se llama Reivindicación de los Derechos de la Mujer, que es uno de los manifiestos feministas más radicales que tenemos en la historia y en la evolución de esta contextualización de una lucha por las mujeres, de las mujeres y hacia la ruta de construcción social de las mujeres. Este libro, La Reivindicación de los Derechos de la Mujer, nos permite entonces posicionar la complejidad histórica que representa cada uno de los derechos, es decir, el derecho a la educación. En el tema del derecho a la educación, ahorita cualquier mujer y cualquier hombre puede venir a inscribirse a esta universidad sin ningún problema. Pero la carga de violencias detrás del hombre y detrás de la mujer no es la misma, no sigue siendo la misma. Cuando ustedes salen de la universidad, en el proceso laboral, no es lo mismo el proceso laboral para un hombre que el proceso laboral para una mujer. Por eso desde este documento, desde 1792, es que se empieza a hacer una diferenciación de las condiciones de la aplicación de los derechos en la vida cotidiana y en la vida diaria. Y aquí es donde empieza a haber una reflexión de la importancia que tiene el segmentar algunos derechos y que se puedan generar acciones afirmativas. ¿Qué son las acciones afirmativas en nuestras leyes? Estas acciones que se hacen posicionando el contexto social y cultural en el que se vive, en la época en la que se vive, en la circunstancia social en la que se vive, justo para no generar una discriminación en relación a la aplicación o al desarrollo de los propios derechos humanos. Entonces, en este libro de Mary Wollstonecraft es que se atiende el tema de la reivindicación de los derechos de la mujer, que sería muy interesante que todas las mujeres de esta sala y todas las mujeres que nos sea posible podamos leer este libro para poder entender la dimensión de la reivindicación. Si gustan, se los dejo con Eli de manera digital el libro para que lo puedan tener, le puedan dar una ojeada y obviamente pues entender este contexto sociocultural. Después, en 1832 es cuando empieza a haber 1832. En 1832 es cuando se empieza a exigir por primera vez en la Cámara de Inglaterra, se empieza a abogar por los derechos políticos y sociales de las mujeres. Por primera vez es que se empieza a escuchar que las mujeres tienen derechos políticos. ¿Cuáles son tus derechos políticos?
el derecho a tener una identidad, el derecho a tener una credencial de elector, el derecho a votar, el derecho a que tengas condiciones de ser candidata, el que puedas elegir a tus propios gobernantes. Esos son partes de los derechos políticos. Y es entonces en 1932 cuando inicia esta condición de entender la dinámica de lo que representan los derechos políticos en el mundo. En 1857, el 8 de marzo de 1857 es cuando obreras de industrias textiles se manifiestan, se organizan y evidencian el cúmulo de discriminaciones que viven, los malos salarios que tienen, las complicaciones precarias laborales en las que se encuentran, y es en 1857 que empieza a generarse esta situación de evidenciar la precariedad laboral en la que viven todas las mujeres de esta época. Hablamos que en 1791 Olimpia genera esta declaración de los derechos de las mujeres y la ciudadanía. Y en 1857 es cuando las obreras se manifiestan. ¿Cuántos años hay de diferencia? Saquen el celular para hacer la cuenta rápido. ¿Cuántos hay? De 1791 a 1857. 66. ¿Sí? 66 años de diferencia. 66 años que una mujer dice y reconoce la importancia que tiene la participación activa y política de las mujeres. Y en 1857 un grupo de mujeres se manifiesta y dice: nos pagan exageradamente poquito, nos explotan exageradamente de horas y no tenemos futuro alguno. ¿Creen que estamos muy alejados de la realidad de 1857? Para algunas mujeres que son campesinas, que son obreras, que trabajan en un mostrador, que trabajan en alguna empresa haciendo la limpieza, o una periodista, no tienen prestaciones sociales, no tienen un salario fijo. Estamos hablando de 1857, la primera lucha visible que se reconoce, que los medios de comunicación la reproducen, que las instancias internacionales la reconocen, 1857. En 1866, sí está 1866, las mujeres organizadas logran el primer triunfo con el primer congreso de la Asociación Internacional de Mujeres Trabajadoras, 1866. Estamos hablando que Olimpia en 1791 nos dice la importancia que tiene en un proceso revolucionario que se considere la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Tan lo dijo tan fuerte, tan lo dijo tan radical, que la mandaron a la guillotina. Lo dijo tan certero a las condiciones históricas que la mandaron a la guillotina. Era más fácil mandar a callar una voz a que más mujeres pudieran hacer una reflexión colectiva. Entonces, en 1866 se logra el primer Congreso Internacional para analizar el tema de la explotación laboral de las mujeres. Estamos hablando que una mujer tenía que hacer actividad por 20 horas al día, entre el trabajo al que ella decidía accesar por un tema de sobrevivencia con salarios precarios, pero además la doble y la triple jornada del trabajo que representaba la responsabilidad de ser el pilar de la familia, el pilar de un hogar y el pilar de una estructura social. Ser el pilar de una familia es una palabra que se ha repetido mucho, pero lleva consigo explotación laboral,
lleva consigo un desgaste físico, lleva consigo el dejar de lado tus capacidades y habilidades por atender la capacidad y habilidades de otros. Bueno, en 1889, Clara Zetkin pronuncia su primer discurso en el Congreso de la Segunda Internacional Socialista, en 1889. Para la fecha en la que Olimpia atendió esta reflexión de los derechos de las mujeres, la declaración en 1791, ¿cuántos años pasaron para 1889? ¿100 años aproximadamente? 100 años de que Olimpia genera la declaración, y a los 100 años es que se atiende el tema de que en un congreso, por primera ocasión, una mujer en la Segunda Internacional Socialista pronuncie la importancia de los derechos laborales de las mujeres, la protección de las niñas y los niños, y atienda y precise el tema relacionado con la participación política activa y amplia que deben de tener las mujeres en una sociedad. 1889. En 1899 se realizó la primera conferencia en La Haya, donde las mujeres son las que se pronuncian en contra de cualquier guerra bélica. 1899 las mujeres dicen que las guerras bélicas, quien más sale perjudicada es la mujer. Por un contexto de desorden social, al final las mujeres son las que quedan con mayor desventaja. Se quedan con los hijos, se quedan sin marido, se quedan a cargo de un hogar, de una familia. Estamos hablando de 1899, donde las mujeres hacen su primer pronunciamiento en contra de cualquier guerra bélica, que la lleve, por supuesto, a generar una situación de inestabilidad. Y aquí es donde empieza el primer movimiento antibélico promovido por las mujeres. En 1910, de 1889, ¿dónde está 1889? De 1889 fue el primer discurso de Clara Zetkin. A 1910 da su segundo discurso internacional en esta conferencia socialista en Dinamarca. En este se pronuncia por los derechos de las mujeres y su libertad plena, que es la cúspide de la actual lucha feminista. ¿Cuál es a lo que quiere llegar la lucha feminista? La cúspide, lo más alto a lo que pretendemos llegar es a la autonomía de las mujeres. Que las mujeres puedan decidir sobre su propia vida. Que las mujeres puedan decidir sobre su propio contexto. Que puedan decidir cuántos hijos quieren tener. Que puedan decidir si quieren tener hijos. Que puedan decidir si quieren estudiar. Que puedan decidir si se quieren casar o no se quieren casar. Pero que no sea un constructo social obligado. Estamos hablando que este discurso se proclamó en 1910, en la Segunda Internacional Socialista, en 1910. ¿Cuántos años han pasado al día de hoy? 2022. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 112 años del primer discurso donde se atendió el tema de la libertad plena por Clara Zetkin en la Segunda Internacional, y donde manifiesta que las mujeres tienen el derecho a decidir. Aquí es donde se manifiesta la exigencia de la autonomía de las mujeres. En 1911, también en un 8 de marzo,
¿Sí está 1911? Es donde más de 1 millón de mujeres y hombres se manifestaron para exigir el derecho al voto y ejercer su posibilidad de ser un representante popular. En 1911, en el Día de la Mujer, 8 de marzo, se manifiestan para exigir el tema de los derechos políticos y sociales. Ya habíamos dicho que se había hecho la declaración por Olimpia en 1791 y hasta 1911 es que 1 millón de mujeres y hombres se manifiestan para el tema de exigir el asunto histórico de los derechos políticos. En 1912 es cuando se empieza a generar una celebración, una conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En 1913 es cuando, ¿está 1913? Es cuando se empieza a generar un tema relacionado al posicionamiento político y efectivo del día 8 de marzo, a pesar de la violencia y la intimidación por el reconocimiento de estos derechos. En 1914 es cuando se empieza a manifestar el Día Internacional con una tesitura de posicionar un movimiento de paz y un movimiento de reflexión, donde a las mujeres, a partir de la lucha que se generó de las mujeres en 1857, manifestaron un movimiento de paz, un movimiento antibélico, un movimiento de orden. 1914 contra 1857, ¿dónde está 1857? De un pasito adelante, 1857. Y da un pasito adelante, 1914. ¿Cuántos años hay de diferencia? 57 años, donde en 1857 las mujeres exigieron en una empresa, en las obreras, en una industria, que se respetaran sus derechos laborales. Y es hasta 1914, un 8 de marzo, donde existe un movimiento masivo, un movimiento mayor para identificar esas debilidades. Gracias. En 1952, no le pierdan de vista a 1952, obsérvenlo, 1952. Da un pasito adelante, 1791. Aquí fue cuando les dije que Olimpia había generado el documento de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Y un pasito adelante, 1952. ¿Cuántos años hay de diferencia? Ay, Robert, vienes con todo y la calculadora. Excelente. ¿Cuántos años? Otra vez, Robert, cuélgale a quien le estés hablando, es más importante acá. ¿Cuánto? 161 años. 161 años de la Declaración de los Derechos de la Mujer hasta 1952, cuando la ONU decide instituir el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Solo instituir, solo nombrarlo, solo reconocerlo, solo visibilizarlo. No está cambiando el mundo. Solo es cuando se atreve la institución a decir, sí tienen razón, si hay que ponerle al 8 de marzo Día Internacional de las Mujeres. Tantos años pasaron solo para ese reconocimiento. La lucha de las mujeres no ha sido fácil, no ha sido sencilla y ha requerido de muchísimos aliados, de muchísima estructura social para entender la importancia de visibilizar las violencias y visibilizar el contexto político, social y cultural en el que están inmersas.
El 1952 es entonces cuando la Organización de las Naciones Unidas hace la declaración del Día Internacional de las Mujeres. Después nos vamos a 1993. Sí está, 1993. En este año es cuando la comunidad internacional vio por primera vez precisada y declarada los derechos humanos de la mujer y de la niña. Esto en la Conferencia Mundial de Viena. Es hasta 1993 cuando dicen, mira, sí tienen derechos las mujeres y tienen derechos las niñas, derechos particulares, derechos que podamos sistematizar, derechos que podamos atender y seguir. Hasta 1993. Estamos hablando que Olimpia ya nos había dicho desde 1791 las características y las necesidades que tenían en particular las mujeres, y es hasta 1993 en esta Conferencia Mundial de Viena que se visibilizan y se consideran entonces a las mujeres y a las niñas dentro de este concepto de los derechos humanos universales. Esta declaración de Viena en 1993 es donde permite hacer visible al género femenino, y en esta parte coloca en la agenda mundial la discusión de las características particulares y específicas de las mujeres. Después pasamos a 1975, y es aquí cuando el 1975, ahí sí se acomoda 1975 a donde le corresponde, que se intercale 1975, es cuando en la Conferencia Mundial sobre la Mujer se atiende la plataforma de Pekín, y es donde empieza a haber una discusión acerca del reconocimiento de los derechos de las mujeres a nivel internacional, y que esto permita visibilizar qué países sí están siendo partícipes en el desarrollo de los derechos de las mujeres y qué países están dejando vulneradas las condiciones de mujeres, las condiciones de niñas y las particularidades que ellas necesitan. Entonces, en este movimiento y en esta revolución que gira en torno a la Convención de Viena, es que se pueden generar diferentes documentos legales, y es a partir de la Convención de Belén do Pará que se empieza a especificar la importancia que tiene prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Es entre 1975 y 1993, con estas convenciones de Viena y la Convención de Belén do Pará, que se empieza a generar este análisis. Nosotros en nuestro país, en México, aquí en Michoacán, tenemos una ley que se llama así, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Se tuvo que hacer una ley específica para decir y visibilizar la violencia en particular que sufren las mujeres en una violencia estructural. Es decir, no es la violencia de la que casi todos hemos escuchado, que es violencia física. No es solo una cachetada, no es solo una patada, no es solo una agresión, no es solamente un acoso callejero, sino es la violencia estructural que se vive en el desarrollo y en la participación de las mujeres. Esto nos ha permitido tener información que nos ayuda a precisar todas las convenciones. Si me lo permites, Eli, te dejaría el compendio legislativo de los derechos de las mujeres digital también, para que puedan encontrar los documentos de los cuales estoy hablando, los documentos completos y los documentos que les permitan pues asumir esta responsabilidad que se tiene. No sé si me faltó algún año. ¿Un año está pendiente de salir? ¿No? Bueno, aquí esta digamos que es la estructura mínima, la estructura, acomódate acá, 1948.
Bueno, en este contexto de la historia mínima de los derechos de las mujeres y los derechos del hombre, es la que nos permite un poco entender la dimensión de la evolución que ha tenido la lucha de las mujeres, acompañado de muchos aliados, acompañado de muchos hombres que han sido conscientes de las debilidades y de la estructura a la que refiere. Muchas gracias a quienes nos ayudaron a sostener la historia en estos minutos. Muchas gracias, compañeras y compañeros. El un poco generar visiblemente la historia por la que ha transitado la lucha de las mujeres es la que nos permite justo posicionar la actualidad y la realidad en la que nos encontramos. El tema relacionado con la participación de las mujeres en los diferentes contextos es la que nos va a permitir visibilizar las condiciones. Si mujeres ahorita están estudiando en la universidad, son las que justo nos van a decir cuáles son esas complicaciones y cuáles son esas debilidades de la violencia simbólica, de la violencia estructural. Entendiendo como violencia simbólica las que nos siguen representando en contextos como de que la mujer solo atiende actividades de la casa, que la mujer atiende solo actividades del hogar, que la mujer atiende solo actividades de maternidad, que la mujer solo está para poder atender las necesidades inmediatas de un hogar. Una mujer que estudia, una mujer que se está preparando, una mujer que está participando en otros contextos, es que nos puede dar cuenta de entonces cuáles son esas debilidades que se atienden. Hay millones de mujeres que sobre esta opresión de violencia simbólica, sobre esta opresión de decir las mujeres son el pilar del hogar, es que han delimitado sus capacidades y han delimitado sus habilidades. Es decir, transita por los dos caminos o los dos recursos que nos han dejado, el camino de la culpa y el camino del miedo. El camino de la culpa de decir, si entonces voy a la escuela y voy a estudiar y voy a ejercer mi carrera, pues entonces voy a descuidar un hogar o voy a descuidar a mis hijos o voy a descuidar a mi pareja. Transitas por la ruta de la culpa. ¿Qué es más importante? Que estudie una maestría, que estudie un doctorado, que me vaya a trabajar a otro país, o me preocupo por el tema de lavar bien las sábanas, lavar bien las cortinas, atender, porque esa es una exigencia, es una violencia simbólica que se ha ejercido contra las mujeres. Situación que no pasa con los hombres. ¿O cuántos hombres se les instala el tema de, bueno, no vas a generar otras situaciones hasta que no laves los trastes, hasta que no tiendas las camas, hasta que no laves tu ropa, hasta que no? Hay muchos hombres que ya viven solos, que tienen años viviendo solos y trazan su ruta de empoderamiento y de libertad respecto a esas situaciones. Pero la gran mayoría o las generaciones anteriores no era opcional. Era una línea rectora inmovible. Las mujeres no podían elegir si querían estudiar o querían hacer otra cosa o querían dedicarse al hogar. Era de manera obligatoria. Si no, pregúntenle a sus abuelas si era opcional. Muchas mujeres, millones de mujeres se han dedicado al hogar, es decir, trabajadoras del hogar sin un salario. Si no, pregúntenle a sus mamás cuándo han tenido salario por atender todo lo que ha sido invisible. Porque mucha gente, incluso muchas mujeres dicen, es que yo no trabajo, soy ama de casa. Pues el trabajo de casa es el más pesado y sin remuneración. Mantener una casa limpia debería considerarse un deporte de alto extremo. Debería de considerarse una carrera profesional. Así como hay administrador de empresas, debería de existir administradoras del hogar, como carrera y con salario.
La ONU hizo un reconocimiento de esta información que se ha vuelto invisible y manifiesta en su estudio que si a una mujer que se dedica al hogar le pagaran por las actividades que hace en el hogar, le tendrían que pagar 38,000 pesos mensuales. Bueno, si nos dieran un salario de 38,000, muchas decidiríamos si nos quedamos en casa o no nos quedamos en casa, con un salario de 38,000. Pero como no hay salario, pero tampoco hay reconocimiento, pregúntenle a sus mamás, pregúntenle a sus abuelas si hubo reconocimiento. Cuando se genera una ruptura de un matrimonio, quien se queda con la mayor cantidad de cosas es el hombre, que en su formato de este sistema patriarcal le obligó a ser el proveedor. Al ser el proveedor, le da el derecho de que la casa esté a su nombre, el carro esté a su nombre, el terreno esté a su nombre y todo lo que se construyó se quede a su nombre. Por lo tanto, cuando hay un divorcio, es cuando empieza a tener complicaciones. En Argentina, por ejemplo, cuando se casan, por ley, todo lo que se construye en el matrimonio, por ley, tiene que estar a nombre de la mujer. Y no se puede vender nada sin autorización de la mujer. Aunque la mujer no tenga un ingreso extra. Si no tiene un ingreso de casa, tiene el respaldo de las leyes para poder tener garantizadas sus condiciones. Si no, pregúntenle a sus mamás que se divorciaron cómo les fue en el tema de la distribución de lo que lograron durante el matrimonio. Si no, pregúntenle a sus abuelas cómo les fue en el divorcio, en la distribución de lo que se logró. La distribución no ha sido equitativa. Las mujeres son más pobres, las mujeres se enferman más por el desgaste físico que tienen. Hay mujeres que diario utilizan cloro para la limpieza del hogar. Y el impacto del cloro con el contacto de la piel genera reacciones importantes. Y hay mujeres que diario tocan el cloro. Y de eso no se habla, y de eso no hay salario, y de eso no hay remuneración. Por eso es importante el tema de que las leyes tengan acciones afirmativas. ¿Por qué la mujer tiene que priorizarse más el tema de la salud? Porque la mujer se enferma más por la doble o la triple jornada que tienen. Sí hay muchos hombres involucrados, pero no los suficientes para hablar de igualdad. Sí hay muchos hombres que se están preocupando por entender la dinámica del posicionamiento de las mujeres en esta sociedad, pero no lo suficientes para poder hablar de igualdad y de democracia. Las mujeres, por ejemplo, se acaba de aprobar una ley federal y se acaba de aprobar una modificación estatal donde habla del tema de los derechos sexuales y reproductivos en relación al asunto de la menstruación. La menstruación es un desgaste mensual, es un desgaste físico y es un desgaste del cual no se habla. Las mujeres gastan en impuestos que los hombres no gastan, el impuesto que le llaman el impuesto rosa. Si tú compras una crema para depilar de hombre y una crema para depilar de las mujeres, no cuesta lo mismo. Si tú compras un rastrillo de hombre y un rastrillo de mujer, no cuestan lo mismo. El rosa tiene impuesto rosa, un impuesto mayor. Comparen los precios cuando vayan a los centros comerciales, comparen los precios cuando vayan a atender esta situación. Si tú eres mujer, cada mes tienes que estar gastando un promedio de entre 200 y 400 pesos para toallas sanitarias, para tampones, para copas menstruales, e incluso hasta para medicamento, dependiendo la reacción de tu cuerpo con este proceso natural. Se acaba de aprobar una ley federal y una modificación a la ley federal y una estatal, justo para atender el tema del impuesto rosa y el tema de los derechos a estos productos sanitarios que sean gratuitos. ¿Cuánto nos cuesta una caja de tampones? ¿80 pesos? 100 pesos. Entre 80 y 100 pesos. Yo no sé si ustedes han abierto el instructivo que trae.
la caja de tampones, o si los hombres conozcan el instructivo que viene la caja de tampones, pero es una hojotototota, donde viene y te describe todas las complicaciones por usar un tampón. Todas las enfermedades a las que nos arriesgamos por usar un tampón. Y de eso las leyes todavía no hablan, todavía no se modifican. El tema relacionado a lo que representa no solamente el gasto, sino la culturización. Estamos ahorita en una discusión sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, donde se habla de la interrupción legal del embarazo, la ILE, donde todavía estamos discutiendo si aborto sí o aborto no, cuando los abortos se dan de manera permanente. Solo que no es lo mismo el tema de la interrupción del embarazo para una mujer con condiciones económicas buenas a una niña que fue violada en una comunidad. Por supuesto que no es lo mismo. No es el mismo contexto, no son las mismas circunstancias, no son las mismas condiciones. Y estos son temas que tenemos que estar discutiendo, que desde que Olimpia, a la que mandaron a la guillotina en 1700, lo dijo en la reivindicación de los derechos de las mujeres y las ciudadanas. Estamos hablando que han pasado 300 años y seguimos en la misma discusión. En una discusión donde mueren mujeres, en una discusión donde mujeres viven en una pobreza precaria. Estamos buscando que en la modificación que hubo a la Constitución, donde se hizo universal la pensión para los adultos mayores, sí exista una discriminación positiva. Y la discriminación positiva tendría que ser en que a los hombres les den lo que les están dando ahorita de pensión y a las mujeres les den el doble. Esa es una discriminación positiva. Que a las abuelas les den el doble de recursos. Por el desgaste que tuvieron, por la sobrecarga y la triple jornada que tuvieron, porque si hacemos un cálculo, las mujeres destinan 25 horas mínimo semanales solo a la atención de su casa. 25 horas a la semana solo para la atención de su casa. Hagan una reflexión los hombres que están aquí. ¿Cuántas horas le dedican a la atención del hogar? No importa que vivan con sus papás, con la novia, que vivan solos, cada quien en su reflexión. ¿Cuántas horas le dedican al hogar? ¿Cuántas horas le dedican a la atención? ¿Cuántos de ustedes como hijos llegan y dicen, oye mamá, me di cuenta de que no había leche y traje leche? ¿Cuántos llegan y dicen, mamá, me di cuenta que había que sacar la basura y la saqué? Me di cuenta que las plantas les faltaba agua y las regué. ¿Cuántos? Los que están levantando la mano hay que preguntarles a las mamás. A las mamás. Obviamente lo van a confirmar sus mamás. Hay muchos temas de los que debemos hablar, de los que se tienen que analizar, que los tenemos que visibilizar. Hay problemas sumamente complejos. El tema de invisibilizar los derechos de las mujeres, el tema de minimizar la lucha de muchas mujeres, no puede ya estar dentro de esta generación.